Chavales, como os prometí, hoy vamos a hablar de Nicolas Sarkozy, el antiguo presidente francés, un, un tirano, según muchos, el pequeño Napoleón, según otros, un ladrón, ¿no? Quién sabe, quizás estuvo involucrado en el último saqueo en el Louvre, no sabemos. Pero bueno, sabéis que ha salido en las noticias hace poquito, ¿no? Pues dejadme daros un poco de historia para que entendáis un poco quién es Nicolas Sarkozy, qué ha hecho y la razón por la cual ha ido a la cárcel. ¿Ok? Entonces, Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia entre 2007 y 2012. Y aunque su carrera política fue inicialmente vista como un símbolo de renovación y dinamismo, su legado terminó marcado por numerosos casos judiciales, digamos, ¿ok? Y todos relacionados con corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal, ¿ok? Tras dejar el poder, fue investigado en varios frentes, pero el más grave y controvertido fue el caso sobre la presunta financiación libia de su campaña presidencial en el 2007. Las autoridades francesas sostienen que Sarkozy y su entorno prácticamente establecieron vínculos secretos con el gobierno de Muammar al-Gaddafi. Y todo esto con el fin de obtener apoyo financiero para su campaña a cambio de favores políticos y diplomáticos que beneficiarían directamente a Libia. ¿Ok? Entonces, según los jueces y las investigaciones, entre 2005 y 2007, 2 años, hubo una serie de contactos entre representantes cercanos de Sarkozy y altos funcionarios libios, incluidos el jefe de inteligencia Abdallah Sanusi. ¿Ok? Durante ese periodo, el gobierno libio buscaba normalizar sus relaciones con Occidente. Quería recuperar la legitimidad internacional y dejar atrás años de sanciones y aislamiento diplomático que sacudían al país, ¿no? Las acusaciones contra Sarkozy indican que a cambio de ayuda económica para su campaña electoral, el entonces candidato se habría comprometido a facilitar la rehabilitación política de Gaddafi entre Europa y los Estados Unidos. Esto incluía, según los documentos franceses, ¿ok? Y también testimonios. Esto incluía la posibilidad de eliminar órdenes de arresto internacionales contra los miembros del gobierno de Gaddafi y apoyar la firma de importantes acuerdos comerciales entre París y Trípoli, la capital de Libia. En diciembre del 2007, poco después de que Sarkozy llegara al poder, Gaddafi fue recibido con honores de estados en París, como lo fue el, el ahora presidente de Siria, ¿no? Aquella visita causó gran polémica. El líder libio fue alojado en una lujosa carpa beduina frente al palacio presidencial y hay fotos por todas partes en internet. Y también se firmaron contratos multimillonarios que beneficiaban tanto a empresas francesas como al gobierno libio en sí. Entre ellos figuraban la venta de aviones Airbus, acuerdos de cooperación nuclear, la posible venta de cazas Rafael y otros proyectos de defensa y energía. Aquella cercanía contrastaba con la postura tradicional de Francia hacia Libia y dio fuerza a las sospechas que existían intereses ocultos detrás de estos acuerdos. ¿Ok? Tener en cuenta que no solo fue Gaddafi, ¿ok? Hubo también Tony Blair y otros presidentes de otros países occidentales que decidieron también regularizar sus relaciones con Gaddafi. Y recordar que en el 2011 Libia fue bombardeada, ¿ok? Y el problema en el bombardeo es que utilizaron aviones para bombardear el país y eliminar rápidamente a los representantes del gobierno libio. No pudieron hacer eso si Libia tuviese baterías antiaéreas. El problema es que no la tenía. Entonces, junto a esta regularización de relaciones, que esto no te lo dice la prensa occidental, ¿ok? También recibieron concesiones de Gaddafi, como deshacerse de prácticamente de todo su armamento que necesitaba para proteger los cielos del país. ¿Ok? O sea, no creáis que esto fue Sarkozy intentando ser corrupto. Esto fue un diseño de diferentes gobiernos occidentales para luego más tarde destruir a Libia. ¿Ok? Entonces, en paralelo, comenzaron a aparecer informaciones sobre supuestas transferencias de dinero procedentes de Trípoli hacia la campaña de Sarkozy. En 2012,
un documento filtrado a la prensa libanesa y francesa, supuestamente firmado por un alto funcionario libio, había aprobado una contribución de 50 millones de euros para apoyar al candidato conservador. ¿Ok? Sarkozy es conservador. Y aunque Sarkozy negó en repetidas ocasiones haber recibido ni un solo euro libio, la justicia francesa consideró que existían suficientes indicios para abrir un proceso judicial. Varios intermediarios, hombres de negocios y exfuncionarios fueron investigados, y algunos reconocieron haber participado en movimientos financieros vinculados al gobierno libio durante esos años precisamente. Entonces, a nivel judicial, el caso libio no fue el único que afectó a Sarkozy. En 2021 fue condenado por corrupción y tráfico de influencias por haber intentado sobornar a un magistrado para obtener información sobre otra investigación que le implicaba. Recibió una pena de 3 años en prisión, ¿ok? 2 de ellos fueron suspendidos y luego en 2024, reciente, el Tribunal Supremo francés confirmó esa condena. También fue condenado por financiación ilegal en su campaña del 2012, ya que había superado sus, ¿cómo se dice? Había superado con creces los límites legales de gasto electoral. Sin embargo, fue el proceso sobre Libia el que marcó un punto de inflexión definitivo en su trayectoria. Entonces, en septiembre del 2025, tras años de investigación, el Tribunal de París declaró a Nicolas Sarkozy culpable de asociación de malhechores, ¿ok? De malhechores, o conspiración criminal con su panel en el escándalo libio, o sea, con toda la gente que le ayudó. La sentencia estableció que entre 2005 y 2007 el entorno de Sarkozy había mantenido contactos con representantes del gobierno libio con el objetivo de obtener apoyo financiero para su campaña presidencial y que el expresidente había estado al tanto de esas gestiones. Fue condenado a 5 años de prisión, además de una multa de 100.000 euros y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo determinado. A diferencia de otros casos, esta vez se ordenó que comenzara a cumplir su pena de inmediato, aunque mantuviera abierta la posibilidad de apelar. En octubre de 2025, o sea, este mes, ingresó en la prisión de, la prisión, ¿cómo se llama? Está en París, la prisión de la Santé en París, ¿ok? Uno de los aspectos más discutidos de este caso es la aparente contradicción entre los vínculos de Sarkozy con Gaddafi antes de 2007 y su papel decisivo en la caída del líder libio en 2011. Cuando estalló la revuelta organizada por Occidente en Libia, Sarkozy fue el primer líder occidental en pedir abiertamente la salida de Gaddafi y el primero en reconocer al Consejo Nacional de Transición como autoridad legítima del país. Francia, bajo su liderazgo, impulsó una intervención militar de la OTAN que resultó fundamental para derrocar al gobierno. Y esto para aquellas personas que digan que la OTAN es una organización de paz. ¿Qué le hizo Libia a los países de la OTAN? Absolutamente nada. Y decidió bombardear por completo Libia, y no solo eso, permitir todo tipo de atrocidades en Libia por parte de yihadistas, por parte de personas xenófobas en el sur de Libia, como Misrata, ¿ok? Que se dedicaron a sacar órganos a personas, sobre todo personas de África subsahariana, que están en Libia intentando cruzar el mar, o están en Libia porque vivían ahí, ¿ok? Entonces, se convirtieron en la fuerza aérea de los yihadistas, los cuales llegaron a un acuerdo con Gaddafi para que les soltase. Y le pidió en eso para que no bombardeasen el país. Y a pesar de que lo hizo, lo bombardearon igualmente. Aquí tenemos la OTAN, la Organización de la Paz, bombardeando un país porque supuestamente había un dictador el cual tenía que ser quitado del medio, ¿no? Porque sin más, ya está. Quitarle del medio porque es malo, es muy malo y trata mal a su gente. Hay que quitarle el medio. Y esa siempre es la narrativa que usan contra gobiernos como el Gaddafi, ¿no? Pero Gaddafi era muy conocido en el Reino Unido, en Irlanda y en otros países, sobre todo por su apoyo contra organizaciones, sobre todo en Irlanda, que iban contra el gobierno del Reino Unido. Por lo cual, la eliminación de Gaddafi para muchas personas no fue algo muy importante, ¿no? Pero para otras sí.
sobre todo personas del continente africano, porque tenía muchos proyectos. Entre ellos era el proyecto del African Dinar, que era crear una moneda que estaba respaldada por oro, una moneda de oro prácticamente, para negociar con el petróleo que vendía a Occidente. Como ya sabéis, Libia era un poder en cuanto a la venta de petróleo. Tiene mucho petróleo ese país. Y lo vendía a Occidente y dijo que si queréis comprar petróleo, lo venderemos en African Dinars. Por lo cual los países europeos deben de comprar African Dinars para poder comprar petróleo. Y eso aumentaría de una forma u otra el valor de las economías africanas. También creó una Unión Africana, diferente a la que conocemos a día de hoy, que es una unión completamente controlada y respaldada por países occidentales. La Unión Africana que él creó, ¿okay? Una unión, digamos, muy musulmana, como muchos dicen, ¿ok? Pero al mismo tiempo consideraba los intereses de los otros países africanos. No solo eso, Gaddafi estaba bloqueando el acceso de AFRICOM, que es el comando americano en África prácticamente, está bloqueando su acceso a África y estaba pagando a diferentes países africanos como Angola, por ejemplo, para que no pusiesen bases militares en sus países. Después de quitar a Gaddafi del medio, AFRICOM se trasladó desde Alemania a diferentes países africanos, entre uno de ellos Níger, un país que hace poco dio la espalda a Francia y prácticamente les prohibió hacer negocios, sobre todo con el uranio que necesitan para generar la electricidad. Gaddafi creó un país el cual tenía en consideración los intereses de las diferentes tribus que formaban el gobierno del país, ¿no? No solo eso, sino que era un país rico en cuanto al petróleo. Si tú eras estudiante en Libia y te querías ir a España a estudiar, te lo pagaba todo. Te pagaba la residencia, te pagaba los estudios, te pagaba la comida y te pagaba un coche de alquiler si necesitabas. No solo eso, si te casabas en Libia, el presidente de Libia te daba dinero para casarte, os daba dinero para compraros un coche. El petróleo estaba tirado de precio, ¿ok? Y estaba creando proyectos para poder ayudar a Libia con la irrigación y para obtener agua de diferentes formas, ¿no? Entonces, como veis, para la OTAN fue fundamental derrocar al gobierno de Gaddafi por razones obvias. Y para los críticos, esta intervención puede haber tenido un componente político. Algunos analistas sugieren que Sarkozy buscaba borrar cualquier rastro de su antigua relación con Gaddafi y evitar que el gobierno libio filtrara información sobre la financiación irregular de su campaña. Aunque esto nunca fue bueno, aunque esto nunca ha sido probado formalmente, el hecho de que Francia pasara en pocos años de recibir a Gaddafi con honores a liderar su derrocamiento ha sido objeto de intensos debates históricos y políticos, como acaba de hacer ahora mismo. Entonces el tribunal reconoció que no se pudo demostrar con certeza que el dinero libio entró efectivamente en la campaña de Sarkozy, pero señaló que la existencia de una conspiración era punible en sí misma, ya que se comprobó que hubo contactos, negociaciones y promesas de favores entre ambas partes. Las pruebas indirectas incluían documentos oficiales libios, declaraciones de antiguos funcionarios y registros de viajes de emisarios franceses a Trípoli. Sarkozy, por su parte, calificó la condena como una injusticia escandalosa y dijo que dominaría en la cárcel con la cabeza bien alta. Como veis, los occidentales no solo van contra los países que no quieren, sino también contra los dirigentes que quieren quitar del medio. Entonces, su encarcelamiento marcó un hecho histórico. Es el primer expresidente de Francia o de la Francia moderna que cumple una condena efectiva de prisión. Esta situación ha tenido un fuerte impacto en la política francesa, debilitando la credibilidad de la derecha y abriendo un debate sobre la corrupción y la responsabilidad de los líderes políticos. Aunque ya no tiene poder formal, Sarkozy sigue siendo una figura influyente dentro del espectro conservador, con seguidores que lo consideran víctima de persecución judicial y detractores que lo ven como símbolo de los excesos del poder. El caso Sarkozy-Gaddafi ha tenido implicaciones profundas más allá de la política francesa, ¿ok? Revela los oscuros vínculos entre gobiernos autoritarios, según los llaman ellos, y democracias occidentales, si te lo crees. Las zonas grises del financiamiento político y la manera en que los intereses diplomáticos, económicos y personales pueden entrelazarse en la arena internacional. También pone de relieve la paradoja de un líder que tras recibir apoyo de un gobierno acabó participando en su destrucción política y militar.
Y aunque el proceso judicial aún podría extenderse con apelaciones, el relato que emerge es el de un presidente que pasó de ser uno de los hombres más poderosos de Europa a un símbolo de cómo la ambición política puede acabar atrapada por sus propias redes de poder. Y a día de hoy Gaddafi está en la cárcel. La gente en la cárcel está molestando, porque muchos de ellos es gente que fue a la cárcel bajo su gobierno. Con linternas le están apuntando en su ventana y diciendo: Sarkozy, no vas a dormir. Pero igualmente, como veis, aquí tenemos una vez más un caso de corrupción bajo un poder democrático. Y eso demuestra claramente que la democracia no siempre es el mejor poder del gobierno. ¿Okay? Bajo la democracia se puede llevar a cabo mucha corrupción, incluso en los países occidentales, en donde supuestamente gobierna la ley, como vemos a día de hoy. Entonces, espero que os haya gustado este resumen. ¿Okay? Tengo otro vídeo larguísimo en YouTube hablando sobre Libia, cómo la OTAN destruyó el país y cómo llevaban a cabo el derrocamiento de Gaddafi y por qué razones lo llevaban a cabo. Os he explicado un poquito las razones, ¿ok? Olvidaros de la financiación y todo eso. Tener en cuenta todo lo que está haciendo Gaddafi, incluyendo, quería crear un proyecto en el cual daba cobertura móvil a los países africanos sin necesidad de depender de las empresas francesas para poder obtener cobertura móvil, ¿ok? Entonces, este hombre era una amenaza, al igual que lo fue Saddam Hussein cuando decidió comprar petróleo en euros, y Francia favorecía eso, aunque luego se puso en contra de él y participó en la intervención de Irak. Y con muchos otros países que deciden, pues prácticamente independizarse de Occidente, ¿no? Al igual que lo ha hecho Mali, Burkina Faso, Níger, que son países que a día de hoy están teniendo problemas con todos estos insurgentes terroristas que de alguna forma están apareciendo como, no sé, moscas, ¿no? De cualquier sitio en el país y aterrizando a la población, ¿no? Y de una forma u otra, a pesar de que Occidente estuvo luchando contra estos terroristas, a día de hoy prácticamente no les critican y critican al gobierno por llevar a cabo ejecuciones de estos terroristas, ¿ok? Con drones y todo tipo de armamento proveído por Rusia, ¿ok? Critican a estos gobiernos, sobre todo al gobierno de Burkina Faso, ¿ok? Por atacar a yihadistas, pero obviamente en vez de llamar a yihadistas dicen que es población civil, a pesar de que hay evidencia que muestra que eran yihadistas que llevan a cabo ejecuciones masivas en diferentes pueblos. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, por favor, dale al like, compartirlo, guardarlo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, ¿ok? Uniros a nuestro canal de Telegram, seguidnos en YouTube, seguidnos en todas las plataformas, por favor. Como siempre, la verdadera información viene de nosotros.